Tal como habíamos anunciado al inicio del programa, nos prestigia con su participación el licenciado Cándido Mercedes, un gran sociólogo, articulista, profesor universitario. Muy buenos días, Cándido, un placer que esté con nosotros. Buenos días. Cándido, adrede en nuestro comentario al inicio del programa que siempre hacemos un resumen de los temas que son más importantes del país. Y no pusimos el caso Medusa porque habíamos visto que Participación Ciudadana había emitido una nota de prensa externando su parecer en un resumen de las particularidades de este caso y lo que implica. Y como este iba a ser nuestro tema de inicio del programa, por eso quisimos dejarlo para este momento. Bienvenido. Si nos puedes resumir, Cándido, y de hecho escribió un artículo con este tema en esta semana, que les invitamos a buscarlo porque no tienen desperdicio. Vamos a buscar el título. Aquí está. No es que se tiene ya. Sí, no lo encuentro. Pero escribiste un artículo de este tema y el tema de participación ciudadana, del cual forma parte, ¿verdad? Y que siempre hay coincidencia en los planteamientos y en los aportes que hace Participación Ciudadana. Las implicaciones y lo que significa para la sociedad y para el país el caso Medusa. Sí, Participación Ciudadana ayer hizo una rueda de prensa, porque la verdad es que hay que darle un apoyo significativo a ese trabajo extraordinario, ciclopio, que está haciendo el Ministerio Público. Ese Ministerio Público ha establecido un antes y un después. Y ese expediente emblemático, un expediente paradigmático, por decirlo así, hay que darle seguimiento, hay que apoyar ese trabajo, insisto, tan significativo del Ministerio Público, porque por primera vez en la sociedad dominicana se pone sobornados y sobornadores. Durante mucho tiempo en República Dominicana se veía el cohecho, el soborno, como algo normal en la cultura de la relación política, el clientelismo político, como algo normal, pero nunca visibilizaban a lo que yo llamo el delito de cuello blanco. Cándido, y los que dicen que eso siempre se ha hecho y se sigue haciendo, ¿cuál es la respuesta? Mira, suponte que es cierto, pero en algún momento cada sociedad da una ruptura. Hasta los otros días en Estados Unidos, Juan Marichal, Felipe Rojas Salou y todos esos peloteros de los años 60, tenían un dogao para negro y un dogao para blanco. Habían restaurante para negro y restaurante para blanco. Un negro, si se montaba en una guagua, en Estados Unidos tenía que montarse atrás. Pero si un blanco llegaba, tenía que cederle el asiento. Ya nada de eso se hace. Ya nada de eso se hace. Las sociedades han ido cambiando, han ido avanzando. Sur de Estados Unidos, ya sé. Sí, y muchísimas cosas que se hacían en todos los países. Aquí hay hechos que están aconteciendo en el siglo XXI, en su tercera década, de elementos que se daban en el siglo XIX, porque esto que estamos viendo era normal en el siglo XIX, como parte del desarrollo del capitalismo, pero que en el siglo XXI se estén haciendo, es inaudito. Entonces, ¿qué ocurre? Eso de Medusa, eso es lo que se llama delincuencia política, al más alto nivel y atroz, el más espeluznante de todo, porque acuérdate que el artículo 169 de la Constitución dice que el Ministerio Público es el órgano de la justicia, responsable de la formulación e implementación de la política de Estado contra la criminalidad. Y entonces, el señor que estaba en la Procuraduría era parte de la criminalidad, era parte del problema. Eso no se había visto, eso solamente se ha visto un poco en Perú, con un procurador también, pero no a los niveles de putrefacción que estábamos viviendo en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es, Jacqueline, que imputan a esos delincuentes políticos, que eran funcionarios, pero también están yendo al tejido productivo empresarial. Oye, tú tienes la culpa. Por eso cuando el Foro Económico Global nos mide en lo que se llama responsabilidad social corporativa, en los últimos 10 años, a nivel empresarial, República Dominicana es de los que sale peor valorado. A nivel empresarial. Sí, ese ítem es valorado en el Foro Económico Global. O sea, el papel del empresariado en esa construcción
de institucionalidad. Por ejemplo, República Dominicana. Tú mira la evasión fiscal en América Latina. En República Dominicana el ITEVI de evasión es 40%. El promedio de la región es 28%. En lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, tanto personal como empresarial, aquí es 60%. Pero eso no es una responsabilidad compartida de parte del organismo que tiene que cobrar y el que tiene que pagar también, es decir, sí, las dos. Pero lo que te estoy diciendo es el error, en este caso, de el empresariado, ya, como parte del problema. Cuando a esta altura del juego ellos deberían ser los responsables de que eso no se dé. Entonces, y no entrar en contubernio con... Porque acuérdate que para que la corrupción crezca tanto como en República Dominicana, hay un corrupto y hay un corruptor. Pero si el corruptor no existe, la corrupción no pudiese ser tan rampante como lo es en República Dominicana. Ok, entonces, el argumento de ustedes es, o la conclusión de que esto es un quiebre, una ruptura de una forma de ser que deberá cambiar. Es un antes y un después. Algo tiene que cambiar. No, es que ya comenzó. Okay. Porque ya ahí entró lo que se llama el juicio de la historia. Suponte que por lo que fuera no se dé. Ya ahí está el juicio de la historia. Dentro de 20 o 30 años, los historiadores, de manera exhaustiva, van a llegar a eso que está ahí. Y eso es sumamente importante. Porque desde el punto de vista de la pedagogía social, la gente está mirando, qué bueno, por primera vez la justicia está llegando a donde tiene que llegar. Y cuando llega a todos los niveles, a todos los estratos, no importa. Alguien me decía, Cándido Mercedes, pero ahí hay gente que no necesitaban, gente que están bien colocada en términos de jerarquía económica, sí. Es que la corrupción no es a los niveles más bajos del estrato social. La corrupción se da por 3 elementos: causa sociológica, causa biológica y causa psicológica. Cuando hay un ambiente de perversión y de envilecimiento como el que teníamos, actores sociales de la clase alta entran a ese laberinto de la corrupción. Cándido, creo que en parte de un artículo, usted argumentaba que en el caso del principal imputado, Jean Alain Rodríguez, usted le atribuye condiciones de trastorno de personalidad límite, de narcisista, de personalidad antisocial. ¿De dónde salen esos argumentos? ¿Están refrendados por algún estudio psiquiátrico que usó alguien? No, porque para hacer el estudio psiquiátrico tú tienes que... El psiquiatra tiene que aceitarse. Pero el perfil, de algún lado salió el dato. Uno se da cuenta porque uno domina los 7 trastornos de personalidad y ves sus acciones tan descomunales y te dice, bueno, pero esto es un antisocial. Antisocial es el que no tiene parámetros para ejecutar y solamente piensa en este caso en sus intereses individuales y particulares. ¿Ves? Entonces, el narcisista, fíjate cómo el tipo es capaz, en el caso de Marino Zapete, de llamar a los dueños de ese canal, suponte, y Zapete fue perjudicado por algo que hoy se demuestra que fue verdad, y donde estuvo involucrada la hermana de Jean Alain. Entonces, eso lo estudiarán tu amigo Héctor Guerrero, un día, pregúntale, José Miguel Gómez también, pero es abuelo de pájaro. Científicamente no, porque para eso el psiquiatra tendría que evaluarlos personalmente, pero esas acciones, esas conductas tan descomunal, te dice a ti que tenía o tiene trastorno de personalidad muy agudo. Dice la nota de prensa de PC que la sociedad está estremecida por la corrupción y el abuso de poder de las pasadas autoridades. Se supone que eso no está ocurriendo ahora, Cándido, pero ¿hasta dónde esta información, esta noticia impacta socialmente, es decir, a la gran población? Mira, hay un empresario que yo lo aprecio muchísimo, se llama Franklin Baez Burgaro, y hoy escribió en el periódico Acento. Y uno a veces cree que ya no hay, que ya uno perdió la capacidad de asombro, pero mientras tú te adentras a ese expediente, que da náusea, de verdad que sí, tú dices, pero Dios, y entonces ahí están en ese expediente toda la figura jurídica que contempla el Código Penal alrededor de lo que nosotros llamamos cleptocracia. Fíjate que ahí está prevaricación, abuso de poder, abuso de confianza,
coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, estafa, todas las figuras jurídicas del Código Penal. Y eso es lo que es cleptocracia. Ahora bien, eso de la Procuraduría es un elemento de la punta del iceberg de lo que estaba ocurriendo en República Dominicana, porque fíjate Antipulpo, fíjate Coral 5G, y vendrán otros, porque era una verdadera cleptocracia, era una putrefacción de la corrupción. Fíjate que estábamos en el 8º país del mundo y el 5º en América Latina. Ok, pero el impacto social de esto llega a decir, la gente, el populacho, la gente que vota, la gente del país, está realmente atento a eso. Ese es el papel de nosotros, la masa crítica de esta sociedad. Hacerle ver, como decía doña Miriam, cómo la corrupción deteriora todo el andamiaje, todo el entramado, todo el tejido de una sociedad. Lo daña, lo va dañando. No puede haber una democracia sostenible con una corrupción tan rampante, porque más tarde o más temprano se cae. Cándido, en imputaciones de corrupción de gobiernos anteriores, y me voy 80, lo que quieras, en todos los gobiernos, han habido denuncias de casos de corrupción, han habido expedientes y han habido intentos y hasta prisión preventiva en algunos casos. Pero cuando cambia de gobierno, esos expedientes se caen y se diluyen en el tiempo y no hay uno que uno pueda decir, bueno, se concluyó con las expectativas que se crearon al principio. Las expectativas de lo que puede pasar con Medusa. Mira, nosotros estamos frente a una transición de la sociedad dominicana, a un antes y un después. Es un proceso que puede ser lento, pero obviamente que estamos cambiando, la sociedad está cambiando. Mira, nunca había visto una procuradora con esa resiedumbre tan significativa. Miren, y hay que plantearlo. Doña Miriam, mira lo que es el azar de la historia. Doña Miriam lo que le quedaba era 2 años como jueza si la hubiesen dejado. Ya doña Miriam hubiese tenido que irse. Pero mira la historia y el azar, cómo ese señor jugó ese execrable papel, la quitan y hoy está jugando un papel estelar para la historia dominicana. Eso es increíble. Mira qué es lo que ocurre. En República Dominicana se estaban perdiendo, según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre dispendio y corrupción, 168 mil millones para el 2018. El Banco Mundial te estaba planteando... 3.8 del PIB. El Banco Mundial te estaba planteando 155 mil millones en el 2019. Y Oxfam hizo un estudio y dijo que se perdían 141 mil millones de pesos anuales en materia de corrupción. Cuando tú lees todo eso, es leyéndolo, está bien. Pero cuando tú lo estás leyendo en los expedientes que hemos visto, tú dices, pero por Dios, la realidad superó a la imaginación que teníamos. Porque nosotros decíamos que había corrupción rampante, leyendo todos los documentos. Pero tú tenés la oportunidad de leerlo y de verlo y saber que es verdad todo lo que está ahí. Es inaudito. Y entonces, Cándido, decía un mire entonces, invitado, ¿por qué que tenemos, y ustedes tienen que apoyar, procurador independiente? ¿Por qué? Que no sea de libre remoción y libre nombramiento. Que tú no puedas poner ahí un miembro del comité político, un miembro del comité central. Eso es lo que hay que exigir. Porque si mañana por X o Y la historia cambia, suponte, y llega un presidente nuevo, y viene y te pone un miembro del comité político de su partido, y que él lo puede quitar y que lo puede llamar del Palacio. Ahora no se puede llamar del Palacio. Primero por la figura que está. Pero es que eso hay que institucionalizarlo. Bien, nos pasamos, porque esta conversación está demasiado buena para hacer una interrupción, pero tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos con Cándido Mercedes. Bueno, señores, continuamos con el sociólogo Cándido Mercedes. Agradecemos todos los comentarios que por vía WhatsApp e Instagram nos están enviando los televidentes acerca de nuestra entrevista. Cándido, gusta mucho su participación. Yo quiero cambiar de tema, pero con relación al caso Medusa quería puntualizar algo. No, es 30 segundos de algo. Okay. Mira, nosotros hicimos, Participación Ciudadana, un estudio de 20 años de impunidad. Y ahí habían 227 casos de corrupción. De esos 227, solo 6 sufrieron sentencia definitiva. Y de 200, vamos a repetirlo para que la gente lo vea. De 227, solo 6 recibieron sentencia definitiva y 5 fueron absueltos, 1 solo condenado, finalmente. Hicimos otro trabajo que se llama
corrupción sin castigo, con 94 casos. Para que tú veas que la corrupción ha sido endémica. Hicimos un estudio también que tenía 1.476 construcciones paralizadas y se perdieron 24.000 millones. Esas construcciones fueron entre los años 60 al 2004. Y nada se hizo. Clientelismo político, corrupción y dispendio. Cuando ahora tú estás viendo que están judicializando eso, éramos el segundo país de América Latina con el coeficiente más alto de falta de judicialización, dicho de otra manera, de impunidad, éramos nosotros. ¿Después de quién? De Venezuela. Con esto es un espaldarazo de esperanza. Los pueblos no pueden vivir sin esperanza. Cándido, mi siguiente pregunta es la siguiente. En los artículos que usted hace, en las exposiciones de televisión, le preguntan de todo. Alguna amiga me decía ayer, pero Cándido no es economista. Digo, sí sabe mucho de economía, porque el que lee mucho puede hacer alguna la experiencia, ¿no?, de diversos temas. Obviamente, si le preguntamos a la oposición, a un político que cómo va el país, dice que todo está mal. Le preguntamos a los del gobierno, dicen que todo está bien. ¿Cómo lo ve Cándido Mercedes? Fundamentado en estudios, ¿cómo va el país? ¿Tenemos logros? ¿Hemos hecho alguna cosa bien? ¿Estamos con retroceso? ¿Estamos igual que antes? ¿Cómo estamos? Es que lo primero que tú no puedes partir de decir que estamos en retroceso. ¿Por qué? Porque estamos en un momento histórico nunca antes visto en la historia mundial. Porque la pandemia, hacía 100 años que no había pandemia. La pandemia trastocó el mundo económico y social. Y está ahí todavía. Y parecería, me decía un extranjero, 2 o 3 que vinieron en estos días, Cándido, el mundo está pata para arriba. Pero yo vengo aquí a República Dominicana, sabemos que no estamos tan bien como la gente, como suponte los del gobierno quieren establecer, pero nosotros no tenemos un país pobre y vulnerable. Yo no he visto desabastecimiento. La inflación anualizada, 9.1, actualmente, en el mundo entero que hay inflación. Pero como el gobierno ha invertido alrededor de 34.000 millones en subsidios, la inflación pudiese estar, debió estar alrededor de 14-15%, pero el subsidio al combustible hace que, acuérdate que el combustible tiene un componente inflacionario muy alto, y entonces tiene más de 6 meses que está como estabilizado. Entonces, esas son medidas, más los subsidios, más Inésper, que tenía como 8 años que no funcionaba. O sea, se están haciendo esfuerzos en un país pobre y vulnerable. Fíjate que este país, porque aquí hay la cultura de la quejedumbre y la crisis de confianza que hay, nadie cree en nadie. Mira, la Oficina Mundial de la Salud nos dio un reconocimiento por el manejo del COVID. Hay COVID, pero casi nadie se está muriendo en República Dominicana de COVID. Foro Económico Global invita al presidente de la República para ver cómo la economía dominicana creció 12.3 con respecto al 20 y 4.9 con respecto al 2019. Fíjate que en República Dominicana están llegando más turistas que en el 2018 entero, que fue el mejor año, porque acuérdate que en el 2019 hubo 7 turistas que se murieron, que no fue consecuencia de nosotros, pero sí un mal manejo de nosotros, y eso hizo que un reflujo. Señores, estamos hablando que van a llegar más de 8.000 millones de dólares por turismo. Ningún país en el mundo, en términos relativos, ha tenido el éxito que nosotros. Entonces, yo no puedo pedirle, insisto, a un gobierno que se le ve que está haciendo un esfuerzo ciclópeo, querer decir, con 2 años, en agosto, querer pedirle como si tuviera 16 años en el poder. Cándido, lo que dicen que no hay obra, que este gobierno no ha hecho nada, que nada más dice de palabra, pero que seguimos con los mismos problemas, la misma cantidad de préstamos y las mismas cosas. Es que la gente no acaba de entender. República Dominicana tiene una profunda deuda social. Profunda deuda social. Y por más que tú hagas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿por qué vamos a decirlo? Danilo Medina en esos 8 años no hizo cosas buenas. Sí. Muchas. Pero esa inversión del 4%, ¿qué implicó desde el punto de vista humano, social? Esa tan extendida, donde almuerzan y desayunan y meriendan alrededor de 1.5 millones de niños, ¿eso trajo qué como consecuencia? Que la desnutrición en los niños bajara significativamente.
El problema de la República Dominicana en el 2012 era que se quedaban 300.000. Cándido, ¿y no hemos retrocedido en la educación? Ahí hemos retrocedido. No, eso lo he visto hasta en gente que yo quiero mucho. Mira qué es lo que pasa. Con respecto a la inversión no se ha logrado lo que justamente. Pero cuando tú dices, por ejemplo, que tú tienes tan extendida, la educación es un proceso que te dura 10 y 20 años. No hemos mejorado acorde a la inversión que se está haciendo ahora. ¿Pero se necesitaba esa inversión? Sí, porque ¿qué era lo que se estaba invirtiendo aquí? Pero yo digo en este gobierno. No, porque no lo puede analizar así, porque acuérdate que la CEPAR acaba de decir que América Latina, la región del Caribe, perdió 1.5 a 2 años en el sistema educativo. ¿Fue mejor abrir como abrieron en República Dominicana? Sí, que tenerla cerrada. A un costo muy alto, sí, pero fue mejor. Porque es probable que un 20, un 25% se aprovechara. Cándido, el tiempo avanza, pero yo no quiero dejar de hacer esta pregunta, y porque también lo escribiste en uno de los artículos, el tema del desarrollo y el tema del crecimiento. Obviamente que en los últimos 20 años, de los cuales el PLD gobernó 16, hubo muchos cambios significativos e importantes para el país, en términos de infraestructura de todo tipo. Metro, inversiones en escuela, muchas obras, y el país mucho más moderno, y hubo crecimiento, y del turismo, inversiones, etcétera. Pero uno de los artículos refería que no ha habido desarrollo. Entonces, ahora, ¿cómo medir cuál es bueno y qué es lo que debe privilegiar un país? Porque yo decía antes, bueno, es mejor que crezcamos, aunque sea desigual ese crecimiento, que no crecer, sí, por ejemplo. Pero se puede, qué bueno, tú tienes ahí, anoche tuviste a Pavel Isa Contreras, donde tu amigo, y cómo él está claro en lo que quiere, políticas públicas que favorezcan lo más posible a los más pobres y a los más vulnerables. ¿Qué ocurre en República Dominicana? ¿Qué tiempo toma eso en verse, Cándido? Eso, en términos inmediatos, puede, pero siempre es a mediano y largo plazo. Como hablando de 10, 20 años. Compromiso. Es decir, no, sí, tú puedes cambiar los dos, se puede ir cambiando, pero de manera profunda, de enorme calado, es 6, 7, 8 años. Fíjate que para tú crecer 2 años en escolaridad, tú necesitas 10 años. Por ejemplo, República Dominicana es 6º grado, pero Chile es 12. Para nosotros alcanzar Chile necesitamos 30, 40 años en un proceso. Entonces, el crecimiento de República Dominicana no fue acompasado con el desarrollo. No es que no hubo desarrollo. Sí, crecimos en términos de desarrollo humano, pero no a los niveles que creció la economía. ¿Y se puede ir parejo? Se puede ir parejo, con políticas públicas agresivas. ¿En términos de qué? Inversión en educación, inversión en salud, inversión en agua potable, porque mira qué pasa. Aquí solo un 22% recibimos agua potable las 24 horas del día, y el 46% de los hogares no tienen agua en su casa. ¿Y qué es eso? Eso profunda deuda social. Sí. Y si tú te coges el sur profundo, te vas a encontrar con cosas del siglo XIX y del siglo XVIII. Ahí es que está el gran desafío, en la inversión en protección social a los sectores más vulnerables. Y eso es un proceso, y clara política pública, y un compromiso y un empoderamiento de los altos ejecutivos de la nación. Bueno, la tarea sigue pendiente, Cándido, de seguir viendo lo que está ocurriendo y de seguir analizando lo que está ocurriendo para que conformemos una idea más clara de hacia dónde debemos ir. Pero no porque Cándido lo diga, sino basado en la experiencia de otros países y en métodos científicos. Sí, no, y lo que dicen los organismos internacionales. Así es. Que vamos a una pausa, chicos. Muchísimas gracias, Cándido, por esta magnífica participación. Siempre. Vamos a una pausa y retornamos con la recta final de Telematutino 11.